Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque ay. Preparen sus corazones y sus pañuelos porque hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, nos enciende y a veces hasta nos hace querer tirar cosas a la tele. Sí, señoras y señores, hoy nos sumergimos en el mundo de las telenovelas turcas más ardientes, esas que están llenas de celos que queman, venganzas que se sirven frías y pasiones que derriten el hielo. Vamos a repasar esas joyas turcas que nos han mantenido al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y gritándole a la pantalla, no lo hagas, mientras inevitablemente lo hacen. Prepárense porque vamos a viajar por historias de amor prohibido, traiciones devastadoras y personajes que no tienen ni una gota de autocontrol. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre telenovelas, dramas y todo lo que nos gusta chismear, así que no te lo pierdas. Y ahora sí, comencemos con este recuento de las 10 telenovelas turcas más ardientes llenas de celos, venganza y pasión. Número 1 y no podía ser de otra manera, tenemos Amor Prohibido, o Aşk Memnu, como se conoce originalmente. Esta telenovela es un clásico, un pilar fundamental del drama turco. La historia de Biter y Belul, madre mía. Una joven hermosa y ambiciosa que se casa con un viudo mucho mayor, Adnan Ziyagil, para escapar de su madre. Pero claro, el destino tenía otros planes y Biter termina cayendo rendida ante los encantos del sobrino de su esposo, el seductor Belul. Los celos de Nial, la hija de Adnan, la culpa de Biter, la cobardía de Belul. Todo es un drama. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable, la venganza silenciosa de Firdevs, la madre de Biter, es escalofriante. Definitivamente un clásico que hay que ver porque es una joya llena de pasión, celos y consecuencias devastadoras. Para entender el impacto de Amor Prohibido, hay que hablar de su contexto. No es solo una historia de adulterio, es una radiografía de una sociedad en transición, atrapada entre la tradición y la modernidad. Biter es un personaje complejo, una mujer que anhela libertad y reconocimiento en un mundo que la encasilla. Su matrimonio con Adnan es un error estratégico, una forma de escapar de la sombra de su madre, pero no le ofrece la felicidad que busca. Belul, por otro lado, es el arquetipo del seductor irresponsable, un hombre que vive el momento sin pensar en las consecuencias. Su atracción por Biter es pura lujuria, un juego peligroso que termina destruyéndolos a ambos. Los celos de Nial, la hija de Adnan, son particularmente dolorosos porque representan la inocencia perdida, la traición de la figura paterna y el despertar a la crueldad del mundo adulto. La telenovela explora las dinámicas familiares disfuncionales, la hipocresía social y la incapacidad de algunos personajes para asumir la responsabilidad de sus actos. La banda sonora es magistral, contribuyendo a crear una atmósfera de tensión y melancolía. El final, como todos sabemos, es trágico, una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la autodestrucción. Amor Prohibido no solo es una telenovela, es un fenómeno cultural que ha marcado a generaciones de espectadores. En segundo lugar tenemos Karasevda, o Amor Eterno, Una historia de amor puro e imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Pero, la vida siempre se interpone y Nihan se ve obligada a casarse con el malvado y celoso Emir Kozkolu. Los celos de Emir son enfermizos, su obsesión con Nihan es aterradora, y su sed de venganza contra Kemal es implacable. La pasión entre Kemal y Nihan nunca muere a pesar de los obstáculos y las manipulaciones de Emir. Esta telenovela te hará llorar a mares, te hará gritar de frustración y te hará creer en el poder del amor verdadero, aunque a veces duela hasta los huesos. Karasevda es un melodrama en su máxima expresión. La diferencia de clases es un obstáculo insalvable, una barrera que separa a Kemal y Nihan. Emir, el villano, es un personaje retorcido y manipulador, capaz de cualquier cosa para mantener a Nihan a su lado. Su riqueza le permite controlar su vida y chantajearla emocionalmente. Los celos de Emir son alimentados por su inseguridad y su necesidad de control. Él no ama a Nihan, la posee. La pasión entre Kemal y Nihan es el motor de la historia. Su amor es puro, incondicional y capaz de superar cualquier obstáculo. A pesar de estar separados, su conexión es inquebrantable. La telenovela explora temas como la ambición, la injusticia social y el sacrificio.
Kemal se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad, mientras que Nian representa la esperanza y la resistencia frente a la opresión. El final, aunque agridulce, es conmovedor y reafirma el poder del amor verdadero. Karasevda es una telenovela que te llega al corazón, te hace reflexionar sobre el significado del amor y la importancia de luchar por lo que crees. La química entre los protagonistas, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, es innegable y contribuye al éxito de la serie. La banda sonora, con canciones llenas de sentimiento, acompaña a la perfección cada escena. El tercer puesto lo ocupa Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro Esta es una historia un poco diferente con toques de acción y romance oscuro. Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. Para salvar su vida, Al se ve obligada a casarse con Ferhat. Imagínense la situación. Los celos en esta telenovela no son tan directos como en las anteriores, pero están latentes, especialmente cuando Asl intenta entender y cambiar a Ferhat. La pasión entre ellos es intensa, llena de contradicciones y peligros. La venganza aquí es un motor fundamental, ya que Ferhat busca redención por su pasado. Es una telenovela que te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final. Silla Bellazask es una telenovela que desafía los clichés del género. La relación entre Asl y Ferhat es compleja y llena de matices. Asl es la luz que ilumina la oscuridad de Ferhat, la persona que le muestra el camino hacia la redención. Ferhat, por otro lado, es un personaje atormentado por su pasado, un hombre que ha perdido la fe en la humanidad. Su amor por Asl le da una razón para vivir y le permite reconectar con su lado humano. Los celos son más sutiles en esta telenovela, pero están presentes en la desconfianza inicial de Asl y en la lucha interna de Ferhat por controlar sus impulsos violentos. La pasión entre ellos es intensa y peligrosa, una atracción irresistible que los lleva al límite. La telenovela explora temas como la moralidad, el perdón y la capacidad de transformación. Ferhat pasa de ser un asesino a sueldo a un hombre dispuesto a todo por proteger a la mujer que ama. Asl, por su parte, aprende a ver más allá de las apariencias y a amar a Ferhat por quien es, a pesar de su pasado oscuro. La acción y el suspense son elementos importantes de la trama, manteniendo al espectador en vilo. El final es emocionante y satisfactorio, mostrando que incluso las personas más dañadas pueden encontrar la felicidad. En cuarto lugar tenemos Ethel, Una historia de venganza pura y dura. Omer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su amada Eysan, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Después de pasar años en prisión y ser dado por muerto, Omer regresa transformado en Ethel, un hombre rico y poderoso sediento de venganza. Los celos juegan un papel importante, especialmente los celos retorcidos de Zengiz, el mejor amigo de Omer, quien se casa con Eysan. La pasión entre Ethel y Eysan resurge, pero está contaminada por el engaño y la traición. Esta telenovela es un thriller psicológico que te hará cuestionar todo y a todos. Ethel es una obra maestra de la venganza. La traición de Eysan es el catalizador de la transformación de Omer en Ethel. El dolor y la humillación que sufre en prisión lo convierten en un hombre frío y calculador, dispuesto a todo para vengarse de quienes lo traicionaron. Los celos de Zengiz son alimentados por su ambición y su deseo de poseer a Eysan. Él no la ama, la ve como un trofeo, una forma de demostrar su poder. La pasión entre Ethel y Eysan es un juego peligroso, una atracción irresistible que los lleva a repetir los mismos errores del pasado. La telenovela explora temas como la justicia, la lealtad y el perdón. Ethel se debate entre su deseo de venganza y su amor por Eysan. El final es sorprendente y amargo, mostrando que la venganza nunca es la respuesta y que el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Ethel es una telenovela que te engancha desde el primer episodio y te mantiene en suspense hasta el final. La trama es compleja y llena de giros inesperados. Los personajes son memorables y las actuaciones son impecables. En quinto lugar Fatmagul Unsuku Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta es una historia muy fuerte y sensible. Fatmagul, una joven humilde, es víctima de una agresión sexual por parte de varios hombres. Para encubrir el delito, uno de los agresores, Kerim, se ve obligado a casarse con ella. Al principio Fatmagul lo odia y lo desprecia,
pero poco a poco, a medida que Kerim demuestra su arrepentimiento y su amor, ella comienza a perdonarlo. Los celos aquí son más internos, la lucha de Fatmagul por superar su trauma y recuperar su vida. La venganza está presente, pero no es el eje central de la historia. Es una telenovela que te hará reflexionar sobre la justicia, el perdón y la capacidad de amar incluso en las circunstancias más terribles. Fatmagul Unsuku Ne es una telenovela que aborda un tema tabú con sensibilidad y valentía. La agresión sexual que sufre Fatmagul es el punto de partida de una historia de superación y esperanza. Kerim, a pesar de ser uno de los agresores, se arrepiente profundamente de sus actos y se dedica a proteger y cuidar a Fatmagul. Su amor es puro y desinteresado, un refugio en medio del dolor y la vergüenza. Los celos están presentes en la lucha interna de Fatmagul por confiar en Kerim y en la desconfianza de la sociedad que la juzga y la estigmatiza. La telenovela explora temas como la justicia, el perdón y la importancia de la solidaridad femenina. Fatmagul se convierte en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la importancia de romper el silencio. El final es esperanzador, mostrando que incluso después de una experiencia traumática, es posible reconstruir la vida y encontrar la felicidad. En el sexto puesto encontramos Mutesem YZYL, o El Sultán ***. Esta es una telenovela histórica que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Los celos en el harén son constantes, las intrigas y las ambiciones de las otras concubinas son despiadadas. La pasión entre Suleimán y Hürrem es avasalladora, desafiando las convenciones de la época. La venganza está presente en la lucha de Hürrem por mantener su poder y proteger a sus hijos. Es una telenovela llena de lujo, drama y batallas épicas. Mutesem YZYL es una telenovela histórica que recrea la vida en el Imperio Otomano con gran detalle y espectacularidad. La historia de amor entre Suleimán y Hürrem es el eje central de la trama. Hürrem, una esclava ucraniana, se convierte en la esposa y consejera del sultán, desafiando las convenciones de la época y ganándose la enemistad de las otras concubinas y los miembros de la corte. Los celos en el harén son constantes, las intrigas y las ambiciones son despiadadas. Hürrem lucha por mantener su poder y proteger a sus hijos, utilizando todos los medios a su alcance. La telenovela explora temas como el poder, la ambición y la lucha por la supervivencia. El final es trágico, mostrando la decadencia del Imperio Otomano y el precio que pagaron Suleimán y Hürrem por su ambición. ***.